Eran las 22:35 de la noche. Don Rafael se asomó a la ventana del segundo piso de su casa en un tranquilo barrio de Madrid. La brisa fresca de la ciudad se colaba entre las cortinas, mezclándose con los aromas de la cena que todavía flotaban en el aire. Observó a su nuera, Elena, de 42 años, salir silenciosamente de la casa. Caminó hacia el callejón donde estaba estacionado un coche negro, un elegante Mercedes que no pertenecía a la familia. Don Rafael entrecerró los ojos, intentando entender lo que veía. Dos siluetas se movían intensamente dentro del vehículo. Elena y un hombre desconocido. Su corazón latió con fuerza. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero la realidad era demasiado clara. Su nuera, su hijo ausente, estaba traicionando la confianza de Javier, quien había sido transferido a Sudamérica hacía 2 semanas para un contrato de trabajo de 3 años. Elena, al darse cuenta de la presencia de alguien en el balcón, se detuvo. No podía ver claramente desde la ventana, pero algo le hizo dudar. Don Rafael respiró hondo y lentamente, retrocedió hacia el interior. No debía intervenir todavía. La confusión y la ira lo envolvieron, pero también había algo más, una sensación de soledad profunda que nunca había querido reconocer. 2 semanas antes, Javier le había pedido a Elena que cuidara de él. «Cuida de mi padre, por favor», le dijo. Don Rafael, de 68 años, había quedado viudo hacía 2 años y vivía solo en la gran casa familiar. Su salud era buena, pero la soledad le pesaba más que cualquier dolencia física. Elena aceptó sin pensarlo mucho. Por una parte, era su deber como nuera, por otra, tenía sus propios motivos. Mateo, su instructor de yoga y amante, de 38 años, le había hecho compañía durante 1 año. Con Javier fuera, podría verlo más seguido. Así, la rutina comenzó. Por las mañanas desayunaban juntos. Elena preparaba café y tostadas mientras don Rafael le contaba historias de su juventud en el barrio de Chamberí. Las tardes eran tranquilas, limpieza, cocina, algunas charlas mientras tomaban té en el salón. Don Rafael subía a su habitación alrededor de las 22. Entonces comenzaba el verdadero tiempo de Elena con Mateo. A las 22:30, abría la puerta principal en silencio y caminaba hacia el callejón. El Mercedes negro estaba esperando. «¿Llegaste?», preguntaba Mateo, con una sonrisa. «Sí, mi amor», respondía Elena, mientras se fundían en un beso. Lo que seguía era pasión, intensidad y un secreto compartido que nadie debía descubrir. Las ventanas del coche se empañaban y la noche madrileña permanecía indiferente a su pequeño mundo escondido. Pero esa rutina perfecta duró solo 3 meses. Una noche, después de la cena y del té habitual, don Rafael bajó del segundo piso para tomar un vaso de agua. Elena ya había salido. Caminó hacia el salón y, sin darse cuenta, pasó por la ventana del balcón. Allí lo vio todo, su nuera, su propio secreto, expuesto en la oscuridad. El corazón de don Rafael se detuvo por un instante. Retrocedió lentamente, tratando de calmar la furia y la traición que sentía. Se sentó en el sofá, respirando hondo. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a Javier? ¿Enfrentar a Elena? Durante los días siguientes, la tensión se hizo evidente. Elena notó el cambio. Las respuestas cortas, el silencio incómodo, la mirada penetrante. Cada interacción parecía un campo minado. La ansiedad la consumía. 3 días de desayuno silencioso, de cena sin conversación. Finalmente, decidió enfrentar la situación. «Don Rafael, ¿he hecho algo malo?», preguntó mientras recogía los platos. Don Rafael la miró, su expresión compleja y seria. «Si has hecho algo, piénsalo tú». «¿Lo hiciste o no?», respondió con una voz fría pero cargada de emoción reprimida. Elena comprendió, lo sabía. Todo lo sabía. «Por favor, no se lo diga a Javier», suplicó, arrodillándose. Don Rafael la miró largo rato y, finalmente, asintió. «Hasta que él vuelva, guardaremos esto en secreto», dijo suavemente. Con ese acuerdo tácito, Elena intentó ganarse nuevamente la confianza de su suegro. Preparaba sus platos favoritos, sopa de calabaza, caballa asada, cochinillo. Don Rafael comía, pero su expresión permanecía seria. Hasta que, una noche, tras la cena, el cambio se hizo evidente, un pequeño gesto, una palabra amable. La tensión comenzó a suavizarse.
La relación entre ellos evolucionó de manera inesperada. Lo que empezó como un secreto basado en la necesidad y la soledad, se transformó en una conexión silenciosa, en un afecto compartido que ninguno de los dos podía ignorar. Elena encontraba consuelo en la compañía de don Rafael, y él en su calidez y atención. A veces se sentaban juntos en silencio, tomados de la mano, compartiendo un momento de tranquilidad que ninguno encontraba con sus respectivas parejas. Elena también terminó con Mateo. Su conexión con don Rafael era diferente, cálida, cautelosa, genuina. No se trataba de pasión física, sino de cercanía emocional, de alguien que realmente se preocupaba por ella, que preguntaba primero por su corazón. Don Rafael se convirtió en esa presencia necesaria, y Elena, en su compañía que llenaba la soledad de sus días. Cada mañana, mientras Javier estaba ausente, Elena preparaba el desayuno y sentía la mirada de don Rafael observándola desde el salón. Cada gesto, cada sonrisa, cada pequeño contacto generaba una corriente de emociones que ambos compartían en silencio. Era un juego peligroso, pero en la intimidad de la casa, sin testigos, se sentían vivos y conectados de una manera que ninguno había esperado. Elena, mientras servía el café, se sorprendió un día al oír a don Rafael mencionar a Mateo. «Ese hombre, ¿sigues viéndote con él?», preguntó con cautela. Elena negó con la cabeza. No, ya no lo veía. La respuesta de don Rafael fue un suspiro profundo, una mezcla de alivio y curiosidad. «¿Por qué lo dejaste?», insistió. Elena, con los ojos húmedos, explicó que su corazón no estaba lleno con Mateo, que lo que necesitaba no era pasión, sino cuidado, atención y comprensión. Don Rafael la miró con intensidad. La verdad estaba frente a ellos, clara como el amanecer sobre los tejados de Madrid. Elena necesitaba algo más, algo que él podía darle. Y en ese momento, un entendimiento silencioso cruzó entre ellos, más fuerte que cualquier palabra. Así terminaba el primer capítulo de su secreto compartido, un vínculo nacido de la soledad, el deseo de compañía y la inesperada cercanía entre suegro y nuera. La tensión continuaría creciendo, pero por ahora, la noche española los cubría con su manto de confidencia y misterio. El reloj marcaba las 23:15. La luna llena se reflejaba en los tejados de Madrid, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Don Rafael estaba sentado en el sillón del salón, un libro abierto sobre sus rodillas, aunque sus ojos estaban perdidos, pensando en Elena. Cada gesto de ella, cada sonrisa que compartían en silencio, se repetía en su mente, como un eco que no podía ignorar. Elena, en la cocina, preparaba la merienda nocturna. Pan con tomate y jamón, el olor del café recién hecho flotando en el aire. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que don Rafael la observaba, aunque él no dijera nada. Cada silencio, cada mirada prolongada, era un puente entre ellos. «¿Quieres café, Rafael?», preguntó finalmente, con voz suave, intentando que sonara casual. «Sí, gracias», respondió él, sin levantar la vista del libro. Pero su tono no era indiferente. Había algo en su voz, un matiz de atención que Elena no podía ignorar. Se sentaron juntos en la mesa pequeña de la cocina. La conversación era ligera, el clima, las noticias de Madrid, recuerdos de la infancia de don Rafael. Pero en el fondo, ambos sabían que había algo más, algo que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Elena se detuvo un momento, mirando a don Rafael a los ojos. «Rafael, ¿alguna vez has sentido que algo estaba mal, pero que no podías cambiarlo?». Él bajó el libro y la miró con seriedad. «Sí, muchas veces», dijo. «La vida no siempre nos da opciones claras. A veces tenemos que aceptar lo que nos toca». Ella asintió, tragando saliva. Había algo en esa respuesta que resonaba con su propio conflicto. Sabía que lo que sentía por él estaba mal en muchos sentidos, pero no podía negar la atracción silenciosa que los unía. Durante las siguientes semanas, la tensión se intensificó. Cada gesto cotidiano se cargaba de significado. Don Rafael comenzó a notar detalles de Elena que antes pasaban desapercibidos, la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, como sus ojos brillaban al contar algo que le emocionaba. Incluso la manera en que su perfume llenaba la habitación sin que él se diera cuenta. Una noche, tras la cena, el silencio se rompió de manera inesperada. Elena se acercó para recoger los platos, y accidentalmente tocó la mano de don Rafael. Fue un roce breve, casi imperceptible,
pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elena, murmuró él, casi sin voz. Ella apartó la mano rápidamente, sonrojada, pero sin retirarse completamente. Rafael, comenzó, pero no pudo terminar la frase. El silencio que siguió estaba cargado de deseo, miedo y curiosidad. Ninguno de los dos podía negar lo que estaba pasando, pero también sabían que cruzar la línea traería consecuencias. La sola idea de que Javier regresara en cualquier momento los llenaba de ansiedad. Días después, Javier llamó desde Sudamérica. Hola, mamá, Elena. ¿Cómo están las cosas por allá? Su voz sonaba alegre y confiada. Elena sonrió, tratando de ocultar cualquier signo de nerviosismo. Todo bien, Javier. Rafael está bien, tranquilo. La casa está perfecta, mintió suavemente. Don Rafael escuchaba desde el salón. Su corazón latía con fuerza. Cada palabra de Javier era un recordatorio de lo que podían perder si sus secretos salían a la luz. Pero también despertaba en él una determinación silenciosa: cuidar de Elena, protegerla, incluso si eso significaba romper las reglas invisibles que la sociedad había impuesto. Esa noche, tras la llamada, Elena y don Rafael se encontraron en el balcón. La ciudad parecía dormida, pero ellos estaban despiertos, atrapados en un mundo propio. Rafael, dijo Elena, con voz temblorosa, esto no puede continuar así. Lo sé, respondió él. Pero, ¿qué opción tenemos? Ambos se miraron, entendiendo que la atracción que sentían era inevitable. La soledad, la comprensión mutua, el afecto reprimido, todo los había llevado a este punto. Pasaron semanas de tensión contenida. Cada gesto, cada palabra, estaba cargado de significado. Pero no todo era emocional, había también un juego silencioso de poder. Don Rafael era consciente de su autoridad como patriarca, y Elena sabía cómo usar la delicadeza y la inteligencia para influir en él. Era un equilibrio precario, un baile entre respeto y deseo. Una tarde, mientras paseaban por el Parque Retiro, Elena tropezó ligeramente y don Rafael la sostuvo. Sus manos se tocaron, prolongando el contacto más de lo necesario. Los ojos de ambos se encontraron, y esta vez, ninguno apartó la mirada. La tensión acumulada desde semanas se desbordó en un instante cargado de significado. Rafael, susurró Elena. No sé si puedo seguir ocultando lo que siento. Él permaneció en silencio, consciente de la gravedad de sus palabras. Elena, dijo finalmente. Lo que sentimos, es peligroso, pero también real. Ese reconocimiento abrió una puerta que ambos habían intentado mantener cerrada. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos robados, miradas prolongadas, gestos sutiles, conversaciones que solo ellos comprendían. La ciudad de Madrid, con sus calles silenciosas y sus luces cálidas, parecía ser cómplice de su secreto. Pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando Javier anunció su regreso inesperado, adelantando su vuelo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Cada plan, cada estrategia para mantener su relación en secreto, ahora estaba en riesgo. Elena y don Rafael se miraron, comprendiendo que los días de confidencia estaban contados. Debemos decidir, Elena, dijo él. Antes de que sea demasiado tarde. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, Rafael, antes de que sea demasiado tarde. El destino los había llevado a un punto de no retorno. Lo que comenzó como una compañía silenciosa y una rutina de soledad se había transformado en algo mucho más profundo, más peligroso, más irresistible. Y así, mientras la noche madrileña caía sobre la ciudad, don Rafael y Elena se preparaban para enfrentar la verdad, sabiendo que sus decisiones cambiarían para siempre la dinámica familiar. El amor y los secretos que habían compartido. Madrid dormía bajo la luna, indiferente a los conflictos humanos, mientras ellos sostenían la mirada, listos para enfrentar las consecuencias de su deseo prohibido. El aeropuerto de Barajas estaba lleno de gente, pero para Elena, todo parecía moverse en cámara lenta. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba la llegada de Javier. No había hablado con don Rafael sobre cómo enfrentarían la situación, simplemente sabía que tendrían que actuar con cautela. Cada mirada hacia la puerta de embarque la llenaba de ansiedad. Cuando Javier finalmente apareció, con su maleta rodando detrás de él, su sonrisa iluminó la sala. «Mamá», exclamó,
abrazándola con fuerza. ¿Cuánto tiempo sin verte? Elena lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. Por un instante, todo parecía normal. Javier no sospechaba nada, pero ella sabía que la calma era solo temporal. Don Rafael apareció por la entrada del aeropuerto unos minutos después. Su presencia era imponente, y Elena no pudo evitar sentir un cosquilleo de tensión al verlo. Javier lo saludó con un gesto educado, sin notar la intensidad en los ojos de Rafael. «Rafael, qué gusto verte», dijo Javier, con cortesía. «Gracias por cuidar de mamá mientras estuve fuera». «Es un placer», respondió don Rafael, con una sonrisa que no alcanzaba a disimular su alerta. Durante el viaje de regreso a la ciudad, la tensión entre ellos era palpable. Elena mantenía la conversación ligera, hablando de Madrid, de cambios en la ciudad y pequeñas anécdotas. Don Rafael estaba atento, analizando cada gesto de Javier, cada palabra, buscando cualquier indicio de sospecha. Javier, por su parte, parecía confiado y despreocupado, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Esa noche, en casa, Javier se instaló en la habitación que solía ser suya. Mientras desempacaba, Elena y don Rafael compartieron una mirada cargada de significado. Sabían que mantener la normalidad sería imposible a partir de ahora. Al día siguiente, Javier comenzó a notar cambios sutiles. La manera en que Elena lo miraba, la forma en que don Rafael permanecía cerca, siempre alerta. Pero no podía identificar la razón, para él, todo parecía coincidencia. Mientras tanto, Elena y Rafael decidieron encontrarse en secreto en la biblioteca de la casa, el único lugar donde podían hablar sin ser escuchados. «Rafael, esto es peligroso», susurró Elena. «Javier podría notar algo en cualquier momento». «Lo sé», respondió él. «Pero si no actuamos con cuidado, podríamos perder la oportunidad de proteger lo que sentimos, y también a él». Elena asintió, con lágrimas en los ojos. La situación se complicaba. No solo su amor estaba en riesgo, sino también la paz familiar que habían logrado mantener. Los días siguientes fueron un juego de equilibrio. Elena y don Rafael compartían miradas furtivas, palabras en clave y momentos robados. Javier, aunque presente, no sospechaba nada, pero su simple presencia añadía una presión constante que hacía que cada decisión fuese crítica. Una tarde, mientras Javier estaba en la terraza hablando por teléfono, Elena y Rafael se encontraron en la cocina. Sin poder resistirse más, sus manos se tocaron accidentalmente, un roce breve pero lleno de significado. Ambos supieron que ese momento podría cambiarlo todo. «Elena», dijo Rafael, con voz baja, «debemos ser pacientes. Solo un error y todo se derrumba». «Lo sé», respondió ella, apretando su mano. «Pero a veces siento que no puedo esperar». Esa misma noche, Javier comenzó a sospechar algo. Un pequeño descuido de Elena, una mirada que duró demasiado, un gesto de Rafael que parecía demasiado cercano. La alarma se encendió en su mente. Aunque no podía precisar qué estaba pasando, algo en la dinámica familiar había cambiado. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó, mirándola con seriedad. «Parece que algo nos estamos ocultando». Elena sintió un escalofrío. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Sí, Javier, todo está bien», mintió suavemente, tratando de sonar convincente. Pero don Rafael sabía que la situación no podía sostenerse mucho tiempo. La tensión entre ellos era demasiado intensa para ignorarla. Esa noche, después de que Javier se durmiera, Elena y Rafael hablaron en voz baja en el salón. «Rafael, si Javier descubre esto», dijo Elena, temblando, «¿qué haremos?» «Lo enfrentaremos juntos», respondió él, tomando su mano con firmeza. «No podemos negar lo que sentimos, pero debemos proteger a Javier también». El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. Al día siguiente, Javier encontró una carta olvidada en la mesa del salón, dirigida a Rafael, con palabras que Elena había escrito días antes pero que nunca había enviado. La carta hablaba de sentimientos, secretos y un afecto prohibido. Javier la leyó lentamente, y la realidad golpeó como un martillo. La traición, la mentira, todo estaba frente a él. Su mundo familiar se tambaleaba, y no sabía cómo reaccionar. Esa tarde, confrontó a Elena en la cocina. «Mamá, ¿qué significa esto?», y dijo, levantando la carta. «¿Quién es Rafael para ti realmente?».
Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que la verdad finalmente había salido. Javier, yo, no quería que lo supieras así, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Don Rafael apareció detrás de ella, con expresión seria pero protectora. Javier, déjame explicarte. Su voz era firme, pero llena de calma. Lo que sientes en este momento es confusión, pero todo tiene su contexto. Javier los miró a ambos, los ojos llenos de incredulidad y dolor. La tensión en la sala era casi insoportable. El silencio se prolongó, cada segundo cargado de emociones conflictivas, amor, traición, miedo y deseo. Finalmente, Javier se alejó, intentando procesar todo. Elena y Rafael se quedaron juntos, conscientes de que sus decisiones los habían llevado a un punto crítico, donde cada acción futura definiría no solo su relación, sino también la estabilidad familiar. La noche cayó sobre Madrid, y con ella, un silencio pesado. La ciudad continuaba su rutina, indiferente al drama humano que se desarrollaba en aquella casa. Don Rafael y Elena, abrazados, comprendieron que la lucha por su amor apenas comenzaba, y que el precio de la felicidad podía ser más alto de lo que jamás imaginaron.